Clase del 14 de mayo, cuarto medio lectivo, problemas del conocimiento. El objetivo es reconocer e identificar diferentes fuentes potenciales de conocimiento y evaluar ventajas y límites de estas en términos de su certeza. Hoy día vamos a concatenar lo que empezamos a ver ya con la segunda unidad, la clase anterior, con ciertos conceptos que son nuevos, que es específicamente el concepto de posverdad. Lo vamos a relacionar esto con los sesgos de información y veíamos también lo de fake news la clase anterior. Para ello les presenté un texto que es una tesis de dos autores, ¿no es cierto?, que se llamaba Periodismo, Ética y Posverdad. Vamos a ir leyendo y vamos a ir desglosando cada uno de los párrafos para ir entendiendo un poquito mejor el análisis que hacen los autores y cómo esto se va relacionando con el problema de la verdad, que en el fondo es el tema medular de este lectivo, problemas del conocimiento. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo accedemos a ella? ¿Cuál es nuestra actitud frente a ella? Resolviendo dudas. El texto dice así: un fantasma recorre el mundo del periodismo, el fantasma de la posverdad. Es un antiguo fantasma que ha renacido con este neologismo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define posverdad como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Su origen es la traducción del término inglés post-truth. Entonces, la posverdad, de acuerdo a la definición del diccionario, es una distorsión deliberada. ¿Qué significa deliberado? Significa que es, ¿no es cierto?, con un grado de intención, con un grado de querer hacer algo, ¿no es cierto?, para manipular. Ahora bien, la posverdad es un concepto que en cierta medida también se define ahí como que se ha ido arrastrando durante mucho tiempo. Y claro, puede que anteriormente no haya tenido ese nombre con el cual ahora se le denomina a cierta acción respecto a cómo se presenta la verdad o la realidad, y se le colocó, ¿no es cierto?, ahora posverdad. Sigamos leyendo. En una primera aproximación, podríamos decir que la posverdad hace referencia a problemas más generales, por ejemplo, epistemológicos. Las fake news se refieren a fenómenos más específicos y cabría inscribirlas en un mundo de la comunicación. McIntyre propone la siguiente definición: la posverdad equivale a una forma de supremacía ideológica, a través de la cual sus practicantes intentan obligar a alguien a creer en algo, tanto si hay evidencia a favor de esta o como si no. Por su parte, Gelfert señala que cualquier definición de fake news está relacionada con distintas formas de desinformación pública y distorsiones en el proceso comunicativo. A ver, ¿se acuerdan que vimos fake news y en la clase anterior y vimos que era como bastante complejo para la mayoría de la ciudadanía, especialmente en Chile, reconocer cuando hay una fake news, que era en el fondo una falsedad respecto a una noticia con el fin de manipular la opinión pública, con el fin de generar cierta emoción, cierta tensión o cierta agresividad hacia una o polarización hacia una dirección específica. Ahora bien, la posverdad parece ser un poquito más profunda que una fake news, porque una fake news en cierta medida yo la puedo lograr reconocer y en cierta medida la voy a dejar de creer y me voy a quedar tranquilo con eso, pero la posverdad apunta a algo que tiene que ver más con algo ideológico, algo que a mí me constituye o me construye desde una realidad, ¿no es cierto?, que yo en cierta medida establezco como lo certero. Pongamos un caso. Existen, por ejemplo, personas que eh, no creen o no consideran que las vacunas sean buenas. No sé si han conocido a alguna persona así, yo sí he conocido, y tienen hartos argumentos. Entonces, para ellos, esa realidad, eso que ellos consideran que las vacunas son negativas, es su verdad. Se alza, ¿no es cierto?, como algo en cierta medida que uno, por más que le presente antecedentes que pueden ser científicos, fidedignos, no lo logran convencer. No es como una noticia falsa, a partir de la cual yo puedo dar vuelta a la opinión, ¿no es cierto?, o la persona en cierta medida se va a dar cuenta que fue engañada. Con la posverdad pasa que la persona adhiere a esa realidad, ¿no es cierto?, y la constituye como algo certero, como algo real, no como algo que se pueda deshacer simplemente. Sigamos leyendo. Dice: con la aparición de las redes sociales, el ecosistema comunicativo ha cambiado enormemente.
En un artículo de opinión en el diario El País, el que fue escrito por Juan Luis Cabrián en el 2018, atribuye la posverdad sobre todo a las redes sociales, idea con la que podríamos estar de acuerdo. Como señala Marcos, la sociedad de la posverdad ya no es una responsabilidad de los medios como en el siglo XX. Ahora, muchas mentiras se mueven por Internet con el peligro de que otros las compartan, difundan y las hagan virales. Eso también lo habíamos compartido la clase anterior, donde decíamos que las noticias que son falsas se comparten con mucha mayor velocidad que las noticias que son verdaderas. Y especialmente las de carácter político, recuerden que tenían el porcentaje más alto de difusión. Y eso pasa porque se generan a partir de ciertos cánones, como podríamos decir, como eh, psicológicos que hacen que la gente le genere mayor conmoción. Tienden a ser, ¿no es cierto?, con un componente emocional muy fuerte o tienden a ser muy, como podríamos decir, más que emotivas también como muy curiosas. Entonces la gente dice, oh, qué increíble esto, pum, lo voy a pinchar para que el resto también lo sepa. Pero no se dan el tiempo, por ejemplo, de corroborar si esa información que han descubierto y que la sienten como muy impactante, como muy emocional, sea real. Y así se convierte, ¿no es cierto?, en un problema porque estamos transmitiendo algo que genera una distorsión y que se escapa de la verdad. Dice, la investigación también demuestra que las personas prefieren la información que confirma sus actitudes preexistentes. Ven la, ven la información consistente en sus creencias preexistentes como más persuasiva que la información disonante y se inclinan a aceptar información que les agrada. Claro, eso también pasa un poco por la percepción de uno. Si yo tengo una visión, por ejemplo, ideológica conservadora, claro, yo voy a ser más, como más cercana a recepcionar ese tipo de ideas o ese tipo de información y voy a creer mayormente en esa información que me transmiten con esos paradigmas que son parecidos a lo que yo pienso. Yo, por ejemplo, tengo una ideología de izquierda más radical, soy comunista, por ejemplo. Toda la información que me transmitan con esos canales o con ese mismo como código con el cual yo estoy acostumbrado, me va a parecer como la veraz y la otra la voy a rechazar. De inmediato le voy a poner. Es un sesgo que uno mismo se genera a partir de la estructura de pensamiento que uno tiene, de las ideas, de la preconcepción. Y eso también va estructurándose como una posverdad que se va dando para mí. ¿Qué dice el texto? Después dice, en psicología, el término disonancia cognitiva hace referencia al malestar psicológico o tensión interna que percibimos cuando una creencia personal se ve cuestionada por una nueva información incompatible o contradictoria, o como cuando nuestras creencias entran en conflicto con nuestro comportamiento. El psicólogo estadounidense Leon Festinger fue el que formuló este concepto por primera vez en la publicación de su obra Teoría de la disonancia cognitiva de 1957, donde explica que las personas tenemos una fuerte necesidad de asegurar que nuestras creencias internas, actitudes y conductas son coherentes entre sí. Cuando el ser humano percibe una incoherencia entre sus creencias y su comportamiento, se esfuerza por evitar este conflicto para que no le arrastre a la falta de armonía interior. Bueno, es como en cierta medida entendible toda la disonancia cognitiva. Cuando yo tengo ciertas creencias, por ejemplo, en las cuales me han educado, con las cuales yo en cierta medida me fundamento, me pongo de pie frente a una realidad, y aparecen otras creencias u otras, ¿no es cierto?, noticias, ¿verdad?, etcétera, que me contradicen esas creencias que a mí me fundamentan, yo tiendo a rechazarlas, tiendo a no aceptarlas. Cuando algo es muy radical a lo que yo siempre he pensado, la gente lo tiende a desestimar porque le genera como esta eh, in, como desarmonía interior. Si alguien me dice, no, sabes, lo que tú has pensado durante todo este tiempo está mal, tienes que cambiar, generalmente las personas no lo hacen. Es algo muy difícil. Y eso también, ¿no es cierto?, es algo que se da en general en el conocimiento y en cómo este se va transmitiendo. Es bastante complejo la situación. Pensemos en casos concretos, y no sé si les ha tocado, pero yo me he ido en disputa, no me he agarrado de las mechas ni nada, pero me he ido en disputas, por ejemplo, cuando personas me dicen que la marihuana no hace mal. Y hay estudios científicos que sí señalan que tiene un daño cognitivo, ¿no es cierto?, cuando el consumo, el uso es reiterativo, ¿no es cierto?, cuando se genera una adicción. Y las personas
tan acostumbrados ya a su nivel de consumo, a su nivel de vida, han ambientado su mundo tan dentro de eso como una normalidad, que cualquier dato le parece irrelevante y lo como que menosprecian, no lo tienden a aceptar, lo niegan. Como que el cerebro se pone una barrera, ¿no es cierto? El pensamiento se pone una barrera y no lo aceptan. Dicen, no, esto no está pasando, esto no es verdad, esto no existe. Y siguen su vida funcionando como tal, porque no aceptan una información que contradiga sus creencias que en cierta medida los van constituyendo. Eso ha sido el texto. Ustedes tenían como trabajo, antes de que nos conectáramos, ojalá lo hayan logrado hacer, buscar dos fake news para ver si en la clase las lográbamos reconocer. Yo les traje además unos ejemplos que se los voy a presentar cuando dejemos de hacer esta grabación para que podamos jugar un poquito si las reconocen como noticias falsas o no. La posverdad, las fake news, ¿no es cierto? Y esta disonancia cognitiva se genera como un entramado, como una muralla compleja cuando uno habla de la verdad o cuando habla de teoría del conocimiento. Ya vimos anteriormente, ¿no es cierto?, que existen actitudes frente a la verdad. Yo puedo ser escéptica, es decir, puedo cuestionar, ¿no es cierto?, y no creer lo que se me está presentando. Puedo ser dogmática, al contrario, creer férreamente y no aceptar otro tipo de explicaciones. Y así. Pero cuando se me arrastra, ¿no es cierto?, en este como mar de información que pueden ser las redes sociales, muchas veces la verdad parece escaparse y se van construyendo estos otros escenarios o estas otras verdades que se llaman posverdad, que son difíciles como de establecer, como de generar criterios de validez. Y empieza a generarse también como un grado de relativismo respecto a qué es lo cierto y qué no. Las redes sociales tienen harto peligro en ese plano, porque generalmente uno piensa que el conocimiento está al acceso, pero pueden estar formando incluso mayormente ignorancia en la población o en los ciudadanos que un real conocimiento de lo que es la verdad en el plano epistemológico. Espero que se haya entendido la explicación. Ahora vamos a detener la grabación para que hagamos el proceso de las preguntas y veamos la actividad.